De entrada vamos a saludar ya a nuestra invitada, que es la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Doña Ana, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Antonio. Acaba usted de llegar además de la Catedral de la Almudena, donde se ha celebrado ese funeral de Estado. Yo decía antes que ha obrado el milagro otra vez el expresidente después de muerto de unir a toda la dirigencia política de España. Ha estado hasta más. Cuando digo más es el presidente de la Generalitat y también el presidente, el Lehendakari vasco en este caso. O sea, no ha faltado nadie de los que tenían que estar, ¿no? Estaban todos los presidentes de comunidades autónomas y yo creo que es muy bueno que en España hagamos nuestra historia poniendo en su sitio a personas como Adolfo Suárez. Ha durado una hora esa unidad. Espero que, a ver si tenemos la suerte de que la influencia se prolongue en el tiempo, ¿no? Sería bueno, pero el homenaje a Adolfo Suárez, en cualquier caso, creo que es muy importante en nuestra historia. Ha dicho una cosa en su homilía el cardenal Antonio María Rouco Varela, que lo han destacado todos los periódicos, hablando de la grandeza del expresidente. Él dice que buscó y practicó tenaz y generosamente la reconciliación en los ámbitos más delicados de la vida política y social de aquella España que con sus jóvenes quería superar para siempre la guerra civil, los hechos y las actitudes que causaron esa guerra civil y que la pueden causar todavía, ha dicho el cardenal Rouco, ha advertido, que a veces hay que tener en cuenta estas cosas. Bueno, yo creo que Rouco ha destacado ese espíritu de concordia y de reconciliación que fue Adolfo Suárez. Pues luego oiremos precisamente ese pasaje de la homilía del cardenal Rouco. Bueno, la pasada semana la alcaldesa de Madrid apelaba a la delegación del Gobierno, al Ministerio del Interior, en fin, apelaba a la necesidad de alejar del centro de Madrid las manifestaciones que en muchos casos concluyen en algaradas y graves incidentes. Y yo le pregunto, ¿es un deseo que tiene usted, que compartimos probablemente la mayoría de los madrileños, que sin embargo choca con la realidad porque es imposible? Yo creo que yo como alcaldesa tengo que defender los intereses de los madrileños y además los intereses de los madrileños que en este caso coinciden con el interés de la economía, con los comerciantes, con que los madrileños puedan circular y hacer su vida normal, haciendo compatible eso con el derecho de manifestación. ¿Y usted ha valorado la posibilidad de que eso se pueda plasmar desde el punto de vista legal, que se pueda hacer? ¿Ha tenido gente que le ha dicho, alcaldesa, vamos para adelante porque podemos conseguirlo? Yo creo que simplemente con un poco de sentido común se puede tratar que las manifestaciones se produzcan en sitios que no produzca ese entorpecimiento en la vida diaria de la ciudad. Por ejemplo, que no se corte una calle a lo mejor para una manifestación de 20 personas. Yo, por supuesto, creo que el derecho de manifestación es fundamental, pero también creo que es fundamental el que los madrileños, los comerciantes del centro, los turistas que vienen a visitarnos, los restauradores, esa economía es muy importante para nosotros, es muy importante para Madrid y hay que procurar que todas las manifestaciones no se produzcan en el centro de la ciudad. Yo creo que eso simplemente con sentido común pues se puede paliar. Estamos hablando de una ciudad que ha soportado entre el 2011... entre 2012 y 2013 creo que han sido más de 8.000 manifestaciones. Sí, el año pasado casi 2.800 manifestaciones y en lo que llevamos de año aproximadamente unas 300 y pico manifestaciones y casi todas se realizan en el mismo sitio. ¿Ha hablado usted con la delegada del Gobierno en Madrid sobre este asunto y con el Ministerio del Interior e incluso con el presidente de la comunidad, porque afecta también incluso a la sede de gobierno de la comunidad, la Puerta del Sol? Bueno, el presidente de la comunidad, como es normal, estamos de acuerdo porque es que la gran parte de las manifestaciones se producen, vuelvo a insistir, en el mismo sitio. Los comerciantes sufren mucho, el turismo, no es buena esa imagen nuestra, los restauradores que ven cómo tienen dificultades por esas manifestaciones permanentes y he quedado con la delegada del Gobierno que por otra parte la veo con cierta frecuencia. Bueno, vamos a ver, alcaldesa, el otro día daba usted las cifras de lo que había costado los incidentes del pasado día 22. Hablamos de 600.000 euros. Exactamente, 650.000 euros. Entre lo que se devastó de la capital, eso sin contar la parte privada, pero bueno, las horas de servicio de policías, etcétera, etcétera, coches estropeados, etcétera, etcétera. Al final, ¿qué ocurre con estos destrozos, estos actos vandálicos? ¿Quién los paga realmente? Los madrileños. Al final se tratan de que los paguen de alguna forma. Los organizadores deben hacerse responsables, pero esto en ocasiones es muy complicado, ¿no? Con lo cual, evidentemente, nosotros rápidamente reponemos todo porque la ciudad debe estar en el mejor estado posible y mucho más Ahora, por ejemplo, la manifestación del sábado, bueno, pues a los 2 días tuvimos
se murió Adolfo Suárez, todo se repuso lo más rápidamente posible, pero al final 600 y pico mil euros, que son casi 100 millones, son 100 millones de las antiguas pesetas. Yo le recuerdo, alcaldesa, fíjese, y no sé si se puede extrapolar la situación, aquí lo hemos comentado muchas veces, la llamada Kale Borroka en el País Vasco. Se hizo de tal forma la legislación para que en un momento determinado autobús destrozado por estos chicos de la gasolina que le llamaban entonces, o cabina de teléfono, la pagaron los papás. Ellos son insolventes, que paguen los padres. ¿No se puede hacer eso lo mismo con aquellos que participan en este tipo de algaradas? Pues supongo que se pondría. A mí eso no me corresponde, puesto que esto depende del legislador. A mí lo que me corresponde como alcaldesa de Madrid es defender los intereses de los madrileños y de manera especial los intereses de aquellos madrileños que viven, que trabajan en el centro de Madrid, que es donde sufrimos la mayor parte de las manifestaciones. Y eso, vuelvo a insistir, tiene un efecto perjudicial sobre la economía de Madrid. Y hay que decir que la economía de Madrid, como la economía española, que estamos en el momento, que estamos empezando a ver la luz del túnel, al final del túnel, que están mejorando las cifras, realmente yo creo que debemos ser conscientes que puede haber dentro de la ciudad, pues otros sitios, o que no todas se repitan en el mismo sitio, o que, por ejemplo, hay veces que cortamos el tráfico por una manifestación que luego hay 30, porque claro, no sabemos si va a haber 30, y porque cuando hay una manifestación autorizada, pues hay que cortar el tráfico, y a lo mejor luego resulta que a la manifestación van 30, y eso ha supuesto un perjuicio, vuelvo a insistir, para los comerciantes, para los vecinos que no pueden moverse, para los restauradores, porque también existe un derecho a la movilidad, que la gente se pueda mover de un sitio a otro, y todos sabemos, lo vemos, que hay muchas veces que eso se dificulta. Bueno, ahora, sobre este asunto, luego vamos a pasar al tema del déficit que ha cuadrado, o de las cuentas que ha cuadrado la alcaldesa Ana Botella y su equipo. Comentaremos, hombre, desde la perspectiva de la capital de España, que ha pasado sus malos momentos, si empieza a moverse algo aquí en Madrid otra vez y a resurgir de cara al turismo, etcétera, etcétera, y otros temas de interés. Pero antes, a ver, sobre este tema que ha tenido mucha actualidad. Yo lo primero que quiero decir es que tengo, y naturalmente no soy constitucionalista, pero tengo serias dudas de si circunscribir el derecho a la manifestación a un ámbito concreto, a un punto concreto de la ciudad, puede ser o no puede ser constitucional. Y la verdad es que lo ignoro. Pero a mí me parece que más allá de la importancia que pueda o deje de tener el llevar las manifestaciones al famoso manifestódromo nunca nadie ha hablado de manifestódromo. Yo desde luego o situarlas en un punto concreto, me da igual. Yo creo que aquí lo que está fallando de una manera lastimosa cambiarlos a lo mejor de sitio, y verdaderamente grave para los intereses del Estado es que no está funcionando el Código Penal. Si el problema de lo ocurrido en Madrid el día 22 no fue tanto la manifestación como lo que vino después, claro. Es decir, la algarada, los violentos, puro terrorismo callejero. Y el terrorismo callejero tendría que estar contemplado en nuestro Código Penal. Es que es más, está contemplado en el Código Penal. Lo que yo no entiendo, ni entiende nadie, sea de izquierdas, de centro o de derechas, es que cuando llega un señor ante un juez y ese señor le ha quitado un casco a un policía, ha cogido un adoquín y le ha reventado la cabeza, ese señor pueda estar en libertad, alcaldesa. Es que eso es inconcebible, pero yo ya no lo digo. En términos democráticos es inconcebible. Por tanto, creo, ¿no sería más importante ir a lo esencial, a la aplicación de la ley, que intentar cambiar o llevar o concentrar en un determinado lugar de Madrid las manifestaciones? Yo creo que una cosa es aplicar la ley, que eso nadie lo pone en duda. O sea, pues yo lo dudo, ¿eh? Pero, bien, pero si no se aplica, mal. O sea, yo creo que la ley hay que aplicarla siempre. Ese es un tema, pero luego yo vuelvo a insistir. Yo no estoy hablando que se circunscriban a un sitio concreto. Yo estoy hablando que cuando se autoriza una manifestación, a lo mejor hay que ir a sitios distintos, o a lo mejor hay algunas manifestaciones que no hay que cortar por 30 personas. Es que el año pasado, vuelvo a insistir, tuvimos casi 3.000 manifestaciones y eso produce un perjuicio muy grande para la economía de Madrid. Y a mí como alcaldesa yo tengo que decir que a quien le corresponda el autorizar o no autorizar la manifestación, dependiendo de las circunstancias, del día, yo creo que se pueden modular. Pero yo, alcaldesa, fíjese, yo creo que no debe ser tan difícil. Usted el otro día daba argumentos que me parecían
Pues que habría que tener en cuenta, por ejemplo, no hay más que mirar a los países de nuestro entorno, París, Londres. Me gustaría que contara qué es lo que sucede, porque esto no es un problema exclusivo de España. Y usted aludía precisamente que hay entornos históricos protegidos donde en ciudades nada sospechosas de antidemocráticas y con una solvencia democrática acreditada, como son nuestros socios europeos, pues tienen unas normas para que no se puedan restringir esos derechos constitucionales, pero que tampoco se pueda vulnerar sistemáticamente los derechos de las mismas personas a tener su comercio abierto, a tener su derecho a transitar por la vía pública. ¿Y esto cómo lo han resuelto en Londres, en París, en Roma? ¿Cómo lo hacen? Bueno, París, por ejemplo, que nadie duda, París es probablemente pues, una de las ciudades del mundo donde hay un mayor número de manifestaciones. Pues en París hay una serie de entornos que están protegidos y luego, pues probablemente a lo mejor de 100 manifestaciones, en 80% dan el itinerario que han pedido, pero a lo mejor hay otro 20% que no dan el itinerario donde se ha pedido y que dan otro. Lo del bien de los Campos Elíseos, por ejemplo, me imagino, o de la Plaza de la Concordia. Claro, la Plaza de la Concordia, o los alrededores de la Asamblea Nacional. Hay sitios que se protegen, pero además, vuelvo a insistir, es que en Madrid hay veces que como se autorizan manifestaciones, que luego a lo mejor van 40 personas, pero es que por esas 40 personas se corta el tráfico. Pero es que además esas